Deben conocerla porque la habíamos seguido en los medios de comunicación. La licenciada es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene un posgrado y maestría en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Andívar, ha obtenido diversos reconocimientos por fundaciones internacionales, por la Oficina Internacional de la Mujer, la Fundación Letelier Moffitt, el Premio France Liberté, el Premio Asociación Pro Derechos Humanos de España, tiene un doctorado honoris causa en Pensilvania, Estados Unidos, y ha sido, entre otros, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, fundadora del partido político Encuentro por Guatemala. Ha ocupado varios puestos como diputada en el Congreso de la República desde 1996. Ha sido presidenta de la Comisión del Código de la Niñez y la Juventud, presidenta de la Comisión de la Mujer, del Menor y de la Familia, de la Comisión de Defensa Nacional, de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, nuevamente de la Comisión de la Mujer, de la Defensa al Consumidor y del Usuario, de la Comisión Extraordinaria del Sector Justicia, que ha sido de los que a nosotros más nos ha importado, pues fue durante ese periodo que se llevó a cabo todo el tema de la Comisión de Postuladora para los operadores de justicia en nuestro país. Es jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala y ha sido segunda vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso el año recién pasado. Actualmente es secretaria general del partido Encuentro por Guatemala y jefa de esta bancada en el Congreso. Le vamos a dar la cordial bienvenida con un aplauso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí. Debo confesar que no sabía, sí sé el tema que tenemos que platicar, pero pensé que era algo muy breve. Así que les voy a contar también parte de mi experiencia para poder ir en la práctica conociendo algunos temas. El tema que estamos tocando con ustedes es el tema de la auditoría social. La auditoría, por excelencia, como ustedes saben, en los organismos del Estado, está a cargo de la Contraloría General de Cuentas, que está en la Constitución Política de la República desde el artículo 237 al 241, cuál es la función de la Contraloría, en ese sentido, y de la aprobación del presupuesto general, que es tan importante. La auditoría puede ser de dos formas, ya hablando de la formal, interna y externa, como ustedes bien lo saben. La externa, pues obviamente es un proceso más elaborado que ayudaría a no solo confiarnos en lo que dicen los datos de quienes tienen a su cargo las auditorías, en realidad son los inspectores de la Contraloría General de Cuentas, que muchas veces pueden estar sesgados y parcializados. También corresponde al Congreso realizar auditorías según la ley, según la Constitución Política de la República, artículo 161, y según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, artículo 55. El artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo es muy importante porque ahí dice que corresponde a un diputado la facultad de recabar todos los actos de la administración pública, todos los datos, informes, documentos, copias de los que los obren en poder de los funcionarios, secretarías, etcétera, debiendo facilitar en un plazo no mayor de 30 días estos datos. Pero va más allá en el artículo 55 y dice que nosotros tenemos el derecho, llamémosle así, de conocer a detalle todas las políticas públicas, la ejecución de las políticas públicas, la fase en que se van desempeñando las políticas públicas, el desempeño que han tenido las mismas y los programas que vienen con las políticas públicas. Ustedes bien saben que cada política pública puede tener entre 3 a 6 o varios programas, ¿verdad? Cada política pública, y es un derecho y una obligación de los diputados fiscalizar el buen desempeño de esa política pública. Y también, como les decía, nos faculta en el artículo que les mencionaba de la Constitución Política de la República, el 161, ¿verdad? Establece que sin mayor interpretación tenemos acceso a que se nos guarden las consideraciones debidas para poder accesar a todas las instituciones. Pero por supuesto que ese no es el tema quizá que a ustedes más les interese, aunque créanme que tiene su parte fascinante, sino es la auditoría social.
ustedes conocen que es la auditoría social porque obviamente incluso algunos la han practicado seguramente. La auditoría social implica obviamente una amplia participación ciudadana y un deseo de conocer el manejo de la cosa pública y de transparentar el uso de los recursos públicos. Pero más que transparentarlos, que es muy importante, ayudar a que las políticas públicas lleven a la población meta y lleguen a la población meta que se ha especificado para mejor desempeño y desarrollo del país. Esa es la auditoría social y obviamente para ella pues no hay un marco constitucional, pero hay un derecho del ciudadano a organizarse y a pedir todos los datos de las instituciones del Estado. Siempre lo ha habido. Lo que pasa es que no todos los ciudadanos conocen sus derechos, sobre todo la población del área rural. Pero es más enfático el derecho del ciudadano a accesar a la información desde que trabajamos la Ley de Acceso a la Información. La Ley de Acceso a la Información es una herramienta utilísima para el ciudadano. No es para los periodistas, no es para los diputados, como nos han dicho, no, es para que la ciudadanía se vaya empoderando. Una población informada es una población realmente diferente, que obviamente va avanzando y va desarrollando. En esta ley ustedes tienen el derecho a pedir informes de todas las instituciones del Estado, sean estas autónomas o descentralizadas o autónomas y descentralizadas, municipalidades aún que se amparan mucho en la autonomía para no dar datos, ¿verdad? Pero es un derecho que a ustedes les asiste de conformidad con la Ley de Acceso a la Información. ¿Y por qué es necesaria la auditoría? Tanto la que hace la Contralora como la que hacen los diputados como la que hacen ustedes. Pues porque al final la única herramienta que tenemos los ciudadanos para poder redistribuir los ingresos es el presupuesto. Un presupuesto nacional es eso, el dinero, como todos lo saben, el dinero de todos los ciudadanos colocado en un solo espacio para que luego salga para repartirlo de forma adecuada en políticas justas y adecuadas en temas de salud, educación, vivienda, infraestructura u obra gris, justicia, seguridad, etc. Un presupuesto entonces al final viene siendo parte de nuestros recursos, ¿verdad? Salen de los impuestos directos o indirectos o no tributarios. Entonces, siendo tan importante esa herramienta, no siempre la usamos. Son 66,000 millones de quetzales, fíjense, son miles de millones que no siempre tenemos una fiscalización adecuada. Es más, hay la errónea creencia que es el Congreso. Y el Congreso no maneja recursos, más que sus 300 millones de quetzales de funcionamiento, que se va todo en funcionamiento. ¿Quién maneja los recursos? Es el Ejecutivo, que de los 66,888 millones aprobados para este año, ellos manejan los 66,000 a través del Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto, donde van situando el dinero a donde corresponde. Entonces miren qué importante es fiscalizar a todas las instituciones del Estado, pero sobre todo aquellas que tienen en sus manos el dinero. En mi caso, ¿cómo es que yo inicio la fiscalización? Hoy, y me congratulo, ya muchos de mis colegas hablan de auditoría y fiscalización, que no era así cuando yo llegué al Congreso. Había una política cerrada en donde ese tema no se tocaba, ni auditoría ni fiscalización, menos trabajar con la sociedad civil. Ha habido históricamente un rechazo, no sé cómo llamarlo, a trabajar de cerca con la sociedad civil, lo cual es un error porque la sociedad civil a uno le da muchos insumos, muchas herramientas que uno puede ir potenciando en el camino y al final es útil para la sociedad civil y para uno. Yo había venido escuchando del presupuesto participativo. El presupuesto participativo se inicia en Brasil, seguramente ustedes lo escucharon, con la famosa, la primera alcaldía, si no me recuerdo fue en Porto Alegre, que tuvo el partido de Lula, precisamente. Y él inaugura la idea del presupuesto participativo.
después de ganar con muchas dificultades la única alcaldía que gana en ese momento este partido, PT, él decide que va a hacer las cosas totalmente diferentes de Comansil, y que ustedes lo sabrán. Él decide implementar lo que le llaman las pesadas, ¿verdad? Llamado a la población, él comenta cómo él se fue de casa en casa buscando a la población y los reunió finalmente para decirles cuál era el presupuesto real de la alcaldía. Interesante, ¿verdad? Y además, si ese era el presupuesto, ¿qué eran las prioridades de la población? ¿Qué es lo que la población realmente quería? Con esos recursos, ya enseñándoles cuál era el presupuesto real, ¿qué realmente se podía hacer? ¿Qué eran las obras? ¿Cuáles eran las 3 obras prioritarias que ellos necesitaban? Y la gente fue votando. Finalmente él, a partir de, explicó cuáles eran las empresas que iban a construir, cómo se iba a construir, en qué forma, cuánto se iba a gastar, y mantenía informada a la población. Y finalmente las obras fueron terminadas y él entregó cuentas públicas. Esa fue un elemento para mí muy interesante, porque me pareció que realmente esa es una forma de actuar diferente que puede involucrar a la sociedad en general, organizada o no, y puede además ayudar al alcalde o a la autoridad que maneja fondos a poder hacer las cosas que la gente quiere y que la gente no necesita, no las que se me ocurren a mí, ¿verdad? Ahí es donde, una vez llegado yo al Congreso, había leído un poco de esto y me pareció muy interesante. Sin embargo, no me imaginaba que por haber sido históricamente, aún en la actualidad, oposición, iba a ser una tarea verdaderamente titánica y muy difícil. No existía ni soñaba en existir la ley de acceso a la información, menos la ley de comisiones de postulación. Eso era un sueño, ¿verdad? Entonces iniciamos con cosas pequeñas, llamémosles así, pero muy interesantes para mí, como trabajar con mujeres, trabajar con jóvenes, trabajar con el tema de niñez, etc. Ya cuando hubo ciertas condiciones, pues fui aprendiendo, porque es un aprendizaje también muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es el presupuesto? ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo se debería improbar? Hace 9 años que no se aprueba el presupuesto. ¿Cómo se va ejecutando? ¿Cómo se traslada a las instituciones? ¿Cuáles son las políticas prioritarias de 3 o 4 instituciones? Y aprendiendo eso, mi primera fiscalización fue en la época de Portillo, hacia el Ministerio de la Defensa. En aquel momento nadie se atrevía a tocar al Ministerio de la Defensa. Estoy hablando, él llegó en el año 2000, ¿verdad? Porque por varias razones. La primera razón es porque todo lo que la institución, el Ministerio de la Defensa hace es por excepción. Es la única institución que puede comprar, ofertar sin pasar por la ley de contrataciones. Es la única que ha tenido históricamente en la Constitución el derecho de comprar bienes y servicios sin necesidad de usar la ley de contrataciones. Entonces es muy difícil. Y en aquellas épocas se aparaba un poco en lo que le llamaban ellos secreto de Estado, que después busqué y ni existe, ¿verdad? Sino que hay algunas cuestiones en el Código Penal por revelar determinados acontecimientos estratégicos que estuvieran pasando en ese momento en el país, por supuesto, ¿verdad? Cuestiones de seguridad nacional. Entonces fui investigando y comprendí que en muchas de las compras habían empresas de cartón, es decir, no existentes. Fuimos a verificar en qué zonas estaban, no estaban. Fuimos a verificar quiénes eran los dueños, y los dueños, pues, extraño, a veces era el que barría o el que recogía los botes, cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Y fue muy extraño. Y así inició la primera fiscalización que nosotros trabajamos en ese momento. ¿A qué nos llevó? A descubrir mediante transferencias, la infinidad de transferencias que se estaba haciendo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, hacia el Ministerio de la Defensa, para luego salir vía, por ejemplo, industria militar, y luego salir incluso, bueno, se comentó mucho, en efectivo, ¿verdad? A cuentas personales.
Por supuesto que esta fiscalización requirió de mucho análisis, de mucho esfuerzo, de mucho apoyo, y al final pues se llevaron denuncias al Ministerio Público, que aunque la gente no se recuerda, no importa. Y lo importante es el trabajo que se hizo en ese momento por el país. Llegó a develar que por lo menos 120 millones de quetzales estaban perdidos, ¿verdad? Y no había forma de demostrar que hubieran sido utilizados en cuestiones esenciales, como ellos habían dicho. En aquel momento llegó al extremo de hasta la galleta escolar, ¿verdad?, trasladarla al Ministerio de la Defensa, lo que estaba en el Ministerio de Educación, lo que hoy es la refacción escolar, se trasladó. Así sucesivamente nos fuimos involucrando para que la gente no pensara, y no es así, que hay un sesgo ideológico, y definitivamente no lo hay. Hay un interés de Estado en realmente auditar la cosa pública, y no por contarle las costillas a la gente, de ninguna manera ese es el objetivo, sino que lograr paulatinamente el desarrollo de la población, con políticas públicas sostenidas. Si realmente en unos 10 años se puede lograr, creo yo soy una convencida de ello, el desarrollo de la gente, sobre todo en el área rural, que vive condiciones que ustedes de verdad no se pueden imaginar, o no sé si las han visto, pero es muy fuerte, muy fuerte. Les pongo el ejemplo, fui la semana pasada, desde viernes, sábado, regresé domingo en la mañana, en Chihuahua, San Rafael, Pie de la Cuesta, San Pedro, San Marcos, y otros lugares, y hay lugares donde la gente come tortilla con sal. ¿Y qué fui a verificar? Si les estaba llamando la bolsa solidaria. No está llegando la bolsa solidaria, la transferencia tampoco. Y como la pobre gente me decía, mire, qué bueno que vienen, porque fiscalizar no solo es ver números, ¿oye? Hay que ir al lugar de los hechos, eso es muy importante. Como decía la gente, mire, la vez pasada nos querían que nos pusiéramos la camisa verde, y ahora nos obligan a ponernos la camisa naranja, si no, no nos dan la plata. Entonces son las cosas que realmente afectan las políticas públicas, la no sostenibilidad y el no ver a la gente como una población meta en razón de su vulnerabilidad por pobreza, sino que como un objetivo a tener votos clientelares. Entonces sí sirve mucho la auditoría y la fiscalización. Actualmente trato de mantener auditoría y fiscalización en varios temas específicos: educación, salud, vivienda e infraestructura, y un poco seguridad. Sigo viendo los programas sociales, que lo hicimos en el periodo de Álvaro Colón, la licenciada Sandra Torres, y actualmente seguimos haciendo, porque el sueño es que esa política pública llegue realmente al más vulnerable, al más pobre, y que realmente algún día Guatemala avance. Resumo diciéndoles que una política pública no puede ir acompañada solo de un análisis de cifras, de números, de presupuestos. Eso es totalmente incompleto. Tiene que ir totalmente acompañado de ir in situ a verificar la situación, hablar con la gente, acompañarla y apropiarse de sus demandas y tratar de mediar con ellos. Eso es lo que para mí es la auditoría social. Estamos muy interesados en que realmente se cumplan los preceptos de la bolsa segura, que se cumplan los preceptos de las transferencias condicionadas, que llegue la refacción escolar a los niños, que lleguen los textos escolares, y en lugares alejados realmente eso no ocurre. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. ¿Perdón? Licenciada, disculpe que la interrumpa. Me parece pues muy interesante lo que usted ha vivido, ¿verdad? Porque creo que es algo bien importante desde el punto de vista desde el Congreso, ¿verdad? Donde usted empieza a hacer ese trabajo que yo creo que muchos lo conocemos también. Me imagino con un montón de efectos y de riesgos, ¿verdad? Por todo lo que puede pasar en el país. Pero me llama mucho la atención, digamos, cómo nosotros podemos, digamos, colaborar en ese cambio y en esa implementación de la auditoría social, porque, digamos, hay escalas, digamos, grandes y escalas pequeñas, pero me llama mucho la atención el tema que usted comenta, en donde llega a las comunidades y la gente a puro tubo se tiene que poner las camisas de colores, ¿verdad?, para poder recibir algo que probablemente le sirve. Y de repente tal vez no se ha hecho el estudio necesario
de quién realmente tiene la necesidad de recibir una bolsa solidaria como esta, o como se llama hoy, ¿verdad? Pero esos programas sociales se llevan mucho dinero del Estado y seguramente va a caer a bolsas de gente, digamos, empresaria, corrupta, etcétera, en donde cuál es, digamos, el efecto que tienen esas auditorías que ustedes han logrado hacer, y hay denuncias, hay gente que está procesada, digamos, o que tiene juicios pendientes. ¿Hay algún efecto de eso para, digamos, pues conocerlo más? Okay. Bueno, es difícil realmente cuando somos solo 3, ¿verdad? Y del otro lado, pues ustedes, o la población ahí apoyó 60 y en otro 40. ¿Qué hace uno? Somos solo 3 y hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero ahí estamos haciéndolo. ¿Cómo ustedes pueden colaborar? Yo he tenido colaboración de gente que por Facebook o por Twitter me hacen denuncias. Yo les digo, miren, este es mi número telefónico, mándeme datos, mándeme información y yo hago la actividad, y ha sido muy efectivo. Muy efectivo. Estas redes sociales son muy útiles porque la gente desde lugares lejanos le escribe a uno. ¿Cómo ustedes se pueden involucrar? Yo creería que ustedes seguramente tienen un objetivo específico. ¿Qué usted quiere fiscalizar? ¿Qué usted tiene dudas en el Estado? Y está la Ley de Acceso a la Información, como se la mencioné, ¿verdad? El decreto 57/2008. Y mediante la Ley de Acceso a la Información pedir usted toda la información que usted requiera, complementada con el sistema de contabilidad, que es el SICOIN o el CIAFSAC. Y el portal de Guatecompras, que realmente es, para mí no es realmente creíble, sinceramente, porque al final ahí van a colocar lo que ya han hecho, cómo han querido hacerlo y a quién han querido hacerlo, ¿verdad? Esa es una forma en la que ustedes podrían involucrarse, sabiendo qué es lo que les interesa. ¿Les interesa algo de educación, labor, textos, refacción escolar? ¿Les interesa cómo está repartiéndose la bolsa segura? ¿Les interesa cómo está dándose la transferencia de quién? ¿O las becas para artesanos? ¿O las huertas? Hay muchos temas, porque cada ministerio tiene su propia política pública y por lo menos 8 programas. Entonces, los fertilizantes, ¿verdad?, que es un tema muy controversial. Entonces, ustedes, creo yo, pues, si tienen un objetivo específico, mediante la Ley de Acceso a la Información y las redes sociales, pueden empezar a hacer ese trabajo. Y en lo que yo pueda colaborar modestamente, porque realmente uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Nunca. Me falta mucho. Yo estoy para servirles. Ustedes tienen alguna duda, quieren que yo intermedie, quieren que yo les pueda ayudar, yo estoy para servirles. Y con mucho gusto yo, ahí sí que con mis modestas posibilidades, podría muy bien hacerlo, ¿verdad? A mí me ha servido mucho, como lo reitero, las redes sociales hasta para el tema de trata de personas, ¿verdad? Un caso de Huehuetenango y ayudamos mucho, porque hoy día ya es un problema no solo de presupuesto, sino de corrupción adentro de juzgados, adentro de la propia PGN, mafias. Es una cosa terrible lo que estamos viviendo en el Estado, una descomposición muy, muy fuerte, ¿verdad? También, por ejemplo, nosotros, hablando del sistema de aplicación de justicia que está tan débil, ¿verdad?, trabajamos, como ustedes saben, la ley de comisiones de postulación. Esto yo no lo hice sola, ni fue una idea mía, ¿verdad? No, sí y no. A mí me ayudó la sociedad civil, gente muy trabajadora, muy involucrada en el tema de justicia, que realmente tuvo esa idea. Nosotros la ampliamos, la mejoramos, le pusimos la sal y la pimienta, ¿verdad? Pero a mí no me gusta apropiarme de algo que no es mío. La gente a mí me ayudó. Ellos me llevaron un día la propuesta cuando yo fui presidenta de la Comisión Sector Justicia. Me dijeron, miren, esta iniciativa tenemos. Usted sabe que se eligen a los magistrados de corte, de sala, pero no hay un orden para elegirlos, ni cuándo, en qué épocas, en qué condiciones. Esta es una propuesta que nosotros tenemos de una ley marco. Lo primero que pasó, que cuando yo se las presenté a mis demás colegas en la comisión, se dijo, esto es inconstitucional, eso es imposible, jamás va a pasar. Pero ellas tenían elementos de juicio por vivencias propias. Y al final ni siquiera era inconstitucional, sino al contrario, fue un gran marco para hacer un parteaguas entre lo que hoy es
la forma en que se elige a magistrados de corte, de sala, al propio Contralor General de Cuentas, ¿verdad? Porque eso incide mucho para la fiscalización y a ayudar. Así que yo creo que si alguien puede dar valiosos aportes, es la sociedad, porque lo vive en su vecindad, lo vive en su comunidad, y a veces uno está en el día a día y en el corre y corre, y claro, hace uno sus giras, su trabajo, su fiscalización, pero hay temas que escapan a uno, y ustedes pueden ser ustedes y la gente y la sociedad que quiere involucrarse, un gran baluarte para esto. Hay un problema, y quiero contar. ¿Cuál es el problema? Cada día las instituciones se van pervirtiendo más y van encontrando, echa la ley, echa la trampa, se dice, ¿verdad? Y van encontrando formas de ir pervirtiendo lo que se haciendo. Por ejemplo, ¿qué descubrimos nosotros? Que no es ninguna novedad, pero que es doloroso verlo. Cómo, por ejemplo, negociaron sobrevalorando los alimentos que se les dio a la gente en la bolsa segura. Ustedes lo saben porque lo hemos estado denunciando. Y se lo dijimos al nuevo gobierno: miren, ustedes están con la Rosera San Francisco, y la Rosera San Francisco, porque lo fuimos a verificar, cobra 5 veces más caro el frijol, el arroz, el aceite que cualquier despensa de la esquina, por unidad, y ustedes están cobrando por volumen y sale 5 veces más caro. Nadie dijo nada, nadie. Pusimos la denuncia al MP y todavía estamos esperando la investigación. Ahora que terminó el contrato abierto, entonces ahora dicen que sí, que van a usar a otra arrocera y que los precios van a ser más costos. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley de contrataciones ya no se usa. 96% de las compras del Estado no se usan por ley de contrataciones, no se usan. ¿Qué usan? Los vericuetos. Bueno, compra directa, contrato abierto, fideicomiso, compra con ONGs, fideicomisos de segundo y de tercer piso. Así están las compra por excepción. Sí, tuve que comprar por excepción porque la cosa era grave. ¿Cuántos estados de excepción van habiendo con las catástrofes de San Marcos? 5. ¿Cuánto han ejecutado en escuelas? 0. ¿Cuánto han ejecutado con esos 5 de vivienda? 1.6 de vivienda, y lo fui a ver yo, porque les cuento que ahí estuve de vivienda en vivienda hablando con la gente. 1.6. ¿Y los estados de excepción para qué ha servido? Entonces, esas son formas novedosas en las que lamentablemente la ley de contrataciones ya no se está usando. O sea que por eso le digo, el portal de Guatecompras es lo que sale a quien le compraron, pero en esas formas, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que yo les quería comentar. No sé si ustedes tienen dudas, si yo les puedo, me imagino que sí, si yo les puedo aclarar, podemos platicar, ¿les parece? ¿Mejor? Muchísimas gracias. Entonces, pregunté. Dijo, estábamos hablando de fiscalización, usted nos explicó cómo el presupuesto, el Congreso no ejecuta nada, pero ¿cuál es todo este relajo del listado geográfico de obras? Que ahí es donde todos los diputados andan ahí viendo. No, todos no, sí, pero tiene razón. Sí, me parece. Muy buena pregunta. Es teórico. La práctica se hace fuera del Congreso. El listado geográfico ya viene trabajado del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Dirección Técnica de Presupuesto, y se supone que ha sido consensuado con las comunidades a través de los consejos de desarrollo. Se supone que las comunidades han hecho lo que es el presupuesto participativo y han dicho cuáles son sus prioridades, y se supone que en base a eso viene una serie de obras que la gente supuestamente requiere. Este presupuesto es de más de 6.000 millones de quetzales, pero viene escrito en papel. El Congreso lo aprueba o no y lo modifica. ¿Dónde está la trampa? Que lamentablemente gobernadores, alcaldes y seguramente que colegas, ¿verdad?, tienen sus empresas constructoras, ¿verdad? Y estas empresas las logran colocar ahí en el listado geográfico. Ese es el gran tema. Las empresas ya están escogidas en el listado.
No, como le cuento. El presupuesto viene aprobado, se supone, de un largo consenso, que no es así, con los consejos de desarrollo, y termina en el Ministerio de Finanzas, y luego el Ministerio de Finanzas lo traslada a la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso. En la Comisión de Finanzas Públicas se aprueba ese listado geográfico, más ahí van metiendo sus propias empresas. Dicen, sí, mira, y si no apoyo, y si no, ya sabes, no hay votos. ¿Y querés urgencia nacional? Ah, bueno, pero mira, ahí está, mira, está 4 siglas y tantos milloncitos, y ahí vas, y ahí te vas. ¿Y qué hace uno? Ahí está uno queriendo levantar la mano, mire, eso es incorrecto, sí, urgencia nacional. Porque ustedes supieron que la urgencia nacional se aprobó. Caliente, nos llegó el presupuesto, las páginas, ¿verdad? Caliente, y nosotros, por favor, ¿por qué urgencia nacional? Si la ley no dice eso, deben leerse 3 sesiones, debe discutir. Hay una discusión. El presupuesto se aprobó antes del último día de noviembre, mucho antes, en octubre, y se aprobó, yo diría que en unos 10 minutos. Pero ahí no se maneja dinero, ¿me entienden? Sino los nombres. ¿Quién es el que traslada el dinero? El ministro de Finanzas. Él es el gran gurú. No es que se maneje adentro, es en el Ejecutivo. ¿Me entiende? Claro, ya metieron su manita, pero en esa forma, porque ahí ya no se maneja. Ahí sí se maneja, por supuesto, de los 66.500 tantos millones, sí se manejan 300, pero fíjense, 300 millones para los salarios del personal que hay, para el pago a los propios diputados y algunas cuestiones como, me imagino yo, máquinas, maquinaria, agua, puras cuestiones porque el Congreso no tiene inversión. Recuerde usted que el presupuesto se divide en gastos de funcionamiento y en gastos de inversión. Y el Congreso no tiene inversión, solo tiene gastos de funcionamiento. No sé si le aclaré. No, sí, entiendo y perfecto, pero yo me acuerdo, no me acuerdo en tiempos de quién fue, y creo que se llamaban los famosos PACUR, no sé si era así. También le aclaré. Otra vez el Ejecutivo. Eso fue el secretario privado de Berchén. Él fue, que después estuvo con el caso del Bancafé, digámoslo con nombre y apellido. Está en el bote. Está en el bote, perdón la palabra, sí pues. Él fue. Él lo que les dijo, miren, aquí yo les voy a tener un su guardadito en la secretaría y cada quien pase a cobrar allá, pero no es en el Congreso. Se ha pervertido algo que no es así, fue en el Ejecutivo. Claro, lo triste es que se prestan, ¿verdad? Y hay quienes se prestan a ese juego. Así fue lo del famoso PACUR. Sí, Perdón la franqueza, pero... O sea, ahí siguen cobrando comisiones, podemos decir, algunos diputados. O sea, el PACUR no va a salir de ese. No precisamente para Buena pregunta. Pues mire, no solo son diputados usted. Hay que ver también el Ejecutivo qué está haciendo. Lea las denuncias que salen en el periódico, ¿verdad? Yo creo que hay que ponerle atención a eso. No nos hagamos los ciegos donde no nos gusta ver, ¿verdad? Pienso que sí, pero no me consta. No me consta, sé que hay, por ejemplo, las constructoras en el estado geográfico. Pueden ser que solo se pusieron ahí y no pertenezcan a ningún diputado, sino que es del gobernador o es del alcalde, y luego allá se pueden repartir, pero fuera del Congreso, una parte. Le voy a poner un ejemplo en San Marcos, donde acabo de estar la semana pasada. En San Marcos se construyó en el año 2010 gobernación departamental. Se recordarán ustedes que lo denunciamos. Gobernación departamental fue construida por quien en ese momento era gobernador, después fue alcalde y ahora es diputado. Y él construyó gobernación departamental por el precio de 6 millones de quetzales. Pasó, siempre hubo denuncias de que fue mal construida. Yo fui a verificar, el día que fui a ver desde la Bolsa Segura, fui a ver hasta el edificio, que vi que hay denuncias de que hay daño en la estructura física y que el edificio es totalmente inservible, porque se hizo la construcción sobrevalorada, saber a quién le pasaron comisiones en ese año, ¿me entiende? Y hoy
la denuncia de Conred es muy clara. El edificio de gobernación es inservible porque está dañado en su estructura fundamental y hay que demolerlo. Y Gobernación Departamental está alquilando un edificio de 36,000 quetzales, ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno que ustedes vayan tratando de ver esto y de entender realmente cuál es la trama del Estado, porque es una trama muy compleja, donde hay redes, ¿verdad? No es solo una persona, y siempre tiene que ver el Ejecutivo, siempre, porque el único que puede trasladar recursos es el ministro de Finanzas. Ahora, estamos acá para auditar socialmente y usted bien lo ha hecho a nivel del Congreso, pero el Ejecutivo no existe la Comisión de Transparencia, ellos no deberían de también hacer eso, ¿cómo ellos? ¿O a qué se han dedicado? No sé. En primer lugar no me parece legal que exista, porque creo que no puede usted ser juez y parte y fiscalizarse a sí mismo, violentando las funciones que ya le decía a usted, la Constitución Política explicita claramente que le corresponden a los diputados, y les mencioné los artículos, y a la Contralora General de Cuentas, ¿verdad? Porque al final usted va a ser discreto, si va a estar desde el Ejecutivo, va a fiscalizar lo que le conviene. Lo que no le conviene, por ejemplo, la sobrevaloración con la Rosera San Francisco, no se denunció, o las anomalías que se dice hubo en el caso de los fertilizantes, tampoco se denunció, o este edificio de gobernación departamental, tampoco. Entonces se vuelve muy parcial. A mi criterio no es legal que exista, ni tiene razón de existir. Las cuentas las deben fiscalizar las autoridades que le menciono según mi criterio, ¿verdad? Como una cacería de brujas, podría ser. Pues no tengo elementos de juicio para decir si eso es así, pero no le corresponde. La necesidad que hace la Contraloría en esos casos, ¿no serían ellos los responsables de poder mantener el control de la ejecución? Sí. La Constitución Política de la República claramente dice que es la Contralora la que debe auditar todas las finanzas públicas, pero la propia Contralora se ha encontrado con dificultades, por ejemplo la creación de los fideicomisos. El fideicomiso, de acuerdo con el Código de Comercio, es una figura del derecho privado, y el dinero público es obviamente ámbito del derecho público, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Crean un fideicomiso que es dinero público y lo trasladan a la banca privada. Entonces sale del ámbito del Estado, y cuando usted quiere ir, la Contralora quiere ir a revisar y dice: miren, yo quiero revisar el fideicomiso, ¿cuál de todos? Casi todos son el fideicomiso de las bolsas. Mire, disculpe, pero esto es un banco privado y aquí usted no puede fiscalizar. Ese es el gran problema que ha tenido la Contralora, al extremo que hay diferentes versiones. Fíjese, el Ministerio de Finanzas dice que hay 100 fideicomisos, la Contralora dice que hay 75, y la Superintendencia dice que hay 109. Nadie sabe cuántos fideicomisos hay. Es más, nadie sabe porque hay fideicomisos de primero, de segundo y de tercer nivel. ¿Cómo es esto? Usted hace un fideicomiso, lo traslada a la banca privada, pero luego el dinero se lo traslada a una ONG, ya se vuelve de segundo piso, y esta ONG a otra. Entonces se pierde el hilo y usted ya no sabe dónde está el dinero, ¿verdad? Ahorita se supone que debería haber en fideicomisos alrededor de 4.600 millones de quetzales, y no hay certeza de dónde están. Es tan grave la situación en el tema de fideicomisos que fíjese que ahorita que se cerró FOGUAVI, ¿se recuerdan que se cerró FOGUAVI? Se está creando esta institución que se llama FOPAVI. Entonces se pidió que para liquidar FOGUAVI se tenía que entregar cuentas. Una persona molesta porque lo sacaron, me llevó toda la información de más de 40 subfideicomisos que habían en diferentes bancos del sistema. Cuando yo se los enseñé a la Contralora, ella no sabía que existía, y son miles de millones de quetzales, ella no sabía. Ahora que nosotros le dimos los datos, ella sí está haciendo, ella hace su mejor esfuerzo, pero a veces siento que está muy, o tiene poco personal,
o tienen pocos recursos o realmente es mucha la dinámica en el... Pero también como que cometen errores, porque yo tuve una experiencia ahorita que vimos una escuela pequeña ahí. Creo que con esto de la gratuidad no pueden contratar, la escuela no puede recaudar fondos. Pero los papás se reunieron y dijeron, miren, yo quisiera que mis hijos tengan un profesor de inglés y uno de computación, porque alguien les regaló computadoras. Y los papás consiguen la plata y pagan a los maestros. Entonces vino la Contraloría, hizo la revisión del ministerio y de la departamental y citan a todo el mundo, ¿verdad? Y lo citan por esos 800 quetzales que le pagan al pobre profesor de los padres de familia y le tipifican un delito a la directora del establecimiento. Creo que por 800 quetzales están equivocados, ¿verdad? Porque esa no es la manera de hacer la auditoría. Ellos tendrían que ir a hacer esto grande, ¿verdad? En donde realmente está el movimiento de la plata y no enfocarse porque hay como 20 auditores revisando al pobre profesor que está recibiendo 800 quetzales al mes y eso no es correcto. Entonces el enfoque de la Contraloría, ¿quién audita la auditoría? Es el otro punto, ¿verdad? Porque creo que ellos están muy mal enfocados. Probablemente están haciendo un buen esfuerzo porque también los recursos no son suficientes, pero creo que están mal enfocados en ese sentido. Entonces están gastando todo el recurso en una cosa tan pequeña, porque yo creo que gana más el auditor que hizo esa auditoría de los 800 que le pagan al pobre profesor al mes. Entonces eso es una pérdida de recursos, es un mal enfoque de trabajo, deliberado o acordado o como sea, pero la cosa va mal. Nosotros creo que estamos en una situación muy cancerígena de todo el tema del Estado, en donde nos vamos a morir si no hacemos algo, pero hay que cambiarlo. Digamos, el tema de fideicomisos, yo creía que hay que cambiar el código de comercio y la ley de bancos, ¿verdad? Para que la Contraloría, cualquier dinero público pueda tener acceso a revisar. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque hay muchos intereses económicos, porque los políticos se volvieron millonarios y hoy sí controlan una buena parte del mercado financiero. ¿Qué es lo que pasa en el país? Algo, yo creo que la labor de ustedes ahí es bien importante en manejar todo esto y darlo a conocer. Los presupuestos participativos son interesantes, ¿verdad? Creo que hay que manejarlos en las municipalidades. Por ahí creo que es donde deben de comenzar. Los diputados, digamos en mi municipio, que soy de Chimaltenango, a mí no me da vergüenza decir, porque incluso alguno de ellos es mi amigo y con algunos hemos trabajado, pero son unos corruptos y unos ladrones que no van a ver a dónde están sus casas y hasta pena van a acercarse a una esquina porque tienen como 20 policías cuidando la casa, ¿verdad? Y tienen propiedades increíblemente grandes. Ya aparecen esas propiedades que acaban de incautar a los traficantes, ¿verdad? Que son con piscinas, con casi hoteles. Es una vergüenza la manera en que como se roban la plata, ¿verdad? Y a mí no me da pena decirlo, ¿verdad? Porque ahí está incluso en las noticias, ¿verdad? De cómo viven, cómo hacen ese listado de obras. Entonces también es un punto donde hay que caerle fuertemente, ¿verdad? Y tener un grupo de gente que sea honesta, que realmente informe qué está pasando y mejorar esas famosas políticas públicas, porque realmente esos, digamos, temas sociales tienen mucho cuestionamiento. Hay mucha gente que recibe esos beneficios pero no lo necesita, y a la par tal vez hay una gente que se está muriendo del hambre porque tal vez tienen niños. No hay una planificación, digamos, sobre ese esquema de quién realmente debe recibir esa parte y se politiza totalmente. Nosotros lo vemos en municipios donde la verdad es que es una vergüenza cómo lo manejan los diputados allá, ¿verdad? Y ahí está el licenciado Kessler, está ahora está el secretario de la Junta Directiva. Pues es una situación muy complicada, ¿verdad? Hay gente que está metida de años y se conoce muy bien el esquema y esa telaraña en donde saben manejar y saben en dónde poner sus empresas en ese famoso listado, ¿verdad? Aunque en algún momento no son de ellos porque logran tener una estructura, ¿verdad? Nosotros descubrimos un grupo de gente ahí en Chimaltenango que lo que hacen es que financian las campañas de los políticos en temas de alcaldía, pero le dicen, mira, ¿cuánto vale tu campaña? Vale 1 millón, te vamos a dar el millón a tu caja chica, pero queremos la tesorería y michi. Ese es el punto que y los hemos escuchado. Yo he denunciado como a 3 personas, pero de plano nosotros no tenemos ese poder todavía como para poderlo hacer. Y como les decía, los riesgos que uno tiene, ahí uno tengo un guardaespaldas, ¿verdad? Pero ya me andan siguiendo para poderme, ¿verdad? Amedrentar, me llaman. Entonces tenemos 2 años de estar trabajando porque pues uno ve la necesidad de que
hay que manejar mejor el dinero, ¿verdad? Las municipalidades creo que es el punto donde hay que entrar, porque también se maneja mucha plata, ¿verdad? El CGPLAN creo que es un tema donde deberían salir las políticas públicas de los municipios, y tienen información totalmente errónea. Yo vi un informe de mi municipio donde decía que no había médicos, y solo mis amigos hay como unos 15 médicos. Entonces la información no es buena, ¿verdad? ¿Cómo logramos hacer eso? Ese esquema para ir, digamos, haciéndole esa famosa auditoría social a todo el mundo, pero que no existan esas represalias, ¿verdad? Porque realmente al final lo asustan a uno, ¿no? Porque es un tema de familia. La familia es una situación bien difícil. Creo que estamos en un país que va a colapsar. Si seguimos así, va a colapsar. El Estado tiene muchos ingresos, tal vez probablemente ahora con el tema de la minería van a tener muchos ingresos los sectores estos donde operan, pero si son mal manejados seguramente van a caer a un grupo de gente que lo controla. Aquí ya no es el cacique, por eso que hasta ellos hacen sus protestas, ¿no? Porque hay un grupo de políticos millonarios que controlan esto y seguramente tienen, digamos, mucha influencia de grupos paralelos, ¿verdad? Y eso es bien complejo, pero la auditoría social, ¿hasta dónde llega si la Contraloría no hace su función bajo un esquema, digamos, bien enfocado? Pierde mucha plata. Bueno. Sí, puedo agregarle una por favor. a lo que el caballero está diciendo. Es que al final la auditoría social, bueno, es nuestra, y el que nosotros tenemos es la ley de acceso a la información. Yo no soy abogado y no he leído esa ley, pero entiendo, no sé qué me limita, qué información tengo derecho a saber. Tengo derecho a saber todo, preguntando, yendo a cualquier entidad. Usted que ha trabajado en eso nos podría ayudar. Bueno, inicio como comentando lo suyo de la Contraloría. La Contralora o el Contralor es elegido de una terna por el Congreso de la República, ¿verdad? Y el Colegio de Auditores está muy parcializado, porque aquí no es un problema solo de los políticos, los colegios de profesionales están muy mal. Y miren las campañas millonarias que hace, por ejemplo, el Colegio de Abogados o el Colegio de Auditores para posicionar a determinados candidatos. Entonces al funcionario ya le llega una terna de los 3 menos malos, por eso ahora estamos usando la ley de comisiones de postulación. Y tiene que elegir entre el mejor punteado o la mejor punteada, pero quienes han elegido es sociedad civil organizada también, ¿verdad? Es que también, miren, el Congreso no es más que el reflejo de todo lo que hay aquí también. No nos hagamos, ¿verdad? Porque ese es el gran problema. La sociedad está muy mal en general, ¿o no? Ese es un gran problema. No es que nosotros venimos de Marte o aquellos son los únicos, no. Empezando por los colegios que eligen a saber a quién, y ahí le mandan una lista uno de 3, y uno tiene más remedio que, ¿y quién será el menos malo de estos 3, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y hacemos un esfuerzo, tratamos de cabildear y no, este está peor y aquel. Entonces, ¿por quién si solo nos dieron esa lista de 3? A veces ha habido que repetir los procesos ahora con la ley de comisiones. ¿Y a quién le compete fiscalizar? A la Contralora, al mismo Congreso, ¿verdad? Y no siempre se hace, ¿verdad? Ese es el gran problema. En torno a los fideicomisos, creo yo, que se debe crear la figura del fideicomiso público. Cuando se acusó a los Kirchner en Argentina de tráfico de influencias, etcétera, se creó allá en el Cono Sur el fideicomiso público, que es ya una herramienta que le permite a usted que el fideicomiso no se privatice de esa forma y ya tener acceso a la información, ¿verdad? Ese es otro tema. En torno a lo que usted dice de los financistas, ese es el gran problema, ¿verdad? Por eso vemos sobrevalorado lo que les decía, ¿verdad? El arroz, el frijol, el maíz, el fertilizante, los medicamentos, o la obra sobrevalorada y luego se cae, como lo que vimos, que el rostro más fuerte fue ese, ¿verdad? Del edificio y muchos más. Y ahí es donde se repone, ¿verdad? Pero, y más capitales emergentes, y ahora, que no sé si vieron el editorial del siglo XXI, muy interesante, donde habla que hasta las iglesias evangélicas, ¿verdad? También ahí se lava dinero.
Entonces, es que eso no quiere decir que no es un problema de políticos, estamos re mal, hasta en la iglesia, imagínense. Y usted, yo lo leí, me sorprendí mucho y dije, la que mal estamos, ¿verdad? Ese es el país que tenemos. En torno a lo suyo, sí, la ley de acceso a la información le permitiría poder, en teoría, y hágalo, y si no funciona, por favor yo les voy a dejar mi teléfono para que hagamos una prueba a ver si de verdad están funcionando las leyes de acceso a la información, ¿les parece? En teoría, usted tiene derecho a acceder a toda la información de lo que usted quiera, en teoría. Si no le cumplen, usted tiene derecho de quejarse ante la Procuraduría de Derechos Humanos. En un plazo, le piden a veces el plazo de 10 días y le van subiendo hasta, pongamos los plazos administrativos que son 30 días, exagerando. Si en ese plazo no le cumplen, usted tiene derecho de recursos de revisión, etcétera, pero también de acudir con la Procuraduría de Derechos Humanos. Eso hay que verificar si se está cumpliendo. El procurador acaba de hacer un anuncio de que no se está cumpliendo, que no se está dando la información, él dio un informe al respecto. Mi teléfono, mi número telefónico 22 44 71 29 y 22 44 71 30. Hagan una prueba de usar la ley de acceso a la información en un tema específico que ustedes quieran, educación, salud, vivienda, infraestructura, no sé, algo. Si no funciona, me comprometo con ustedes a apoyar, a verificar qué está pasando y por qué no se les dio esa información. ¿Les parece? Perdón, usted. Ustedes. Un comentario, porque me ha tocado y porque lo he visto. Pues usted nos anima a utilizar la ley de acceso a la información pública, pero no pasa nada. O sea, hay ministerios que no tienen unidad de información pública, hay un montón de entidades del gobierno que la ley los obliga a tener o a proveer de la información y simplemente se niegan o no tienen al personal y no hay ninguna otra entidad gubernamental que sancione, entonces no pasa nada. Solo esa Secretaría de Transparencia adscrita a la vicepresidencia no hacía nada. O sea, en el gobierno de Colón se le hizo mucha babulla. Me recuerdo que había un personal, había como 10 personas, 10 asesores, el secretario ejecutivo. Le digo porque yo tenía relación desde PNUD y se les apoyaba que hay viajes al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información en México, se reunían y traían consultores. No fue nada, que eventos, iban con los organismos internacionales y al final no pasa nada. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Realmente el compañero se va a desilusionar ahorita que usted lo está animando, pues, porque ni la va a llamar y le va a pedir su ayuda, pero ¿y qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿no? La batalla, por lo menos. No va a decir yo lo apoyo, ok, pero los diputados de encuentro lo apoyamos, pero igual no va a pasar nada. Siendo realistas. ¿Quién va a sancionar a ese ministerio o a esa entidad gubernamental que no quiere dar información? Sí, se supone, en teoría, que debería ser PDH, quien debería salir a denunciar qué casos no se han... No sanciones morales, ¿no? Sí, sanción moral, qué casos no se han dado, pero también uno puede llegar hasta organismo jurisdiccional. Por ejemplo, un diputado tiene derecho, que no siempre se hace, pues, pero es muy difícil, además es un proceso largo, cansado, hasta denuncias penales, hasta por desobediencia, cuestiones de este tipo, hasta pedir en todo caso la destitución de un funcionario, ¿verdad? Por supuesto que casi no se hace, por supuesto que casi no ocurre. Tengo la impresión de que esta es una sociedad de mucho secretismo. Puede ser por la guerra que se vivió, por una sociedad un poco bastante enfrentada y polarizada, que nunca nos hemos puesto de acuerdo en determinados temas, ¿verdad? Y eso conviene, que nos mantengamos siempre cada quien por su lado y divididos, ¿verdad? Entonces el Estado se acostumbró a ser muy de secreto, a no dar información, ¿verdad?
Por lo menos a mí me tocó vivir en épocas, nacer, crecer y vivir en épocas de dictaduras militares, y ahí, ¿quién le iba a pedir informaciones a ellos? Solo le mandaban a dar además de una somatada, matarlo, ¿verdad? O secuestrarlo. Entonces, ¿quién se atrevía? La cultura de ir siendo más incluyente, pidiendo más información, es reciente. La democracia en Guatemala todavía es muy joven. Realmente eso creo que ha sido un poco, y todavía no hemos hecho bien el ejercicio, ¿verdad? Los que estamos incursionando en esto, o los que están tratando de incursionar, ¿verdad? Creo yo. Pero creo que hay que romper la cultura del secreto, ¿verdad? Y ejercicios como este, que parece, no, de entrada no va a servir, y puede tener usted razón, y me va a decir, se lo dije, y puede ser muy cierto, pero es mejor hacer el esfuerzo y probar que no funciona, y tratar de denunciarlo, para empezar usted a ejercer su ciudadanía, ¿verdad? Eso es tan importante. Nosotros realmente no logramos hacer efectiva nuestra verdadera ciudadanía, ¿me entiende? No es el hecho de solo ir a mi trabajo, los fines de semana con mi familia, que qué lindo. No, cómo yo me involucro y cómo hago que estas cosas que no me parecen, hago el esfuerzo para que cambien. No necesariamente desde un partido, desde mi espacio donde estoy, ¿verdad? Entonces yo lo animo a eso, y si no le funciona, que espero que sí, por favor no dude en llamarme, ¿verdad? ¿Te parece? Perdón. Quiero pedir disculpas antes, pero soy ignorante de muchas cosas que se hablan acá, pero creo que soy un típico guatemalteco que lee y me impacta cuando veo que la vicepresidenta es la encargada de la anticorrupción. Y paso la hoja periódica, después dice la presidenta no le quita meter la mano y el diente a cualquier puesto. Me saca de veras, ya no sé ni qué pensar, porque digo, eso es como amarrar un perro con salchichas. ¿Dónde empieza, dónde termina si el mal ejemplo viene desde arriba? Sí, y fíjese que le comento al respecto, los últimos fideicomisos que se han creado, y ya todos los fideicomisos tienen un comité técnico, yo creo que ustedes lo saben. El comité técnico del último fideicomiso que se hizo quitando Fonapaz, ¿quién cree que lo dirige? El presidente y la vicepresidenta. Ahora va a ser más opaco que lo que era con Fonapaz, ¿verdad? Porque, digo pues, porque no es porque ellos vayan a robar o algo así, no, de ninguna manera, no estoy diciendo eso, pero se va a centralizar más la información, eso quise decir. Pero sí está diciendo eso, porque... No, hombre. No, por la centralización. No, ¿cómo caer que ahorita acaban de presentar las casas de la señora esta? Es increíble. ¿De dónde hizo tanta fortuna? Cortando todo. Sí, los masajes. Aquí usted y después usted. Mañana 15 es el último día de sesiones ordinarias en el Congreso. Se estado entrampado más de lo que va del año, pues realmente. ¿Cómo podemos influir nosotros como ciudadanos para quitar el entrampamiento? Sí, mañana es el último día y hemos estado 5 meses, todos los martes y los jueves, en una situación de interpelación al ministro de Cultura. Aquí es un problema difícil por el rango constitucional que tiene la figura de la interpelación, pero hay un resquicio, yo lo veo así. La ley dice que el periodo de sesiones ordinarias ha terminado y que inicia un periodo de sesiones extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que en ese periodo extra de lo ordinario usted puede tocar temas específicos que no están en lo ordinario. Ahí yo veo una salida que ojalá los colegas, ¿verdad? y la junta directiva la pueda hacer propia, porque sería una forma de tocar todos los temas, desde el Tratado de Libre Asociación que está parado ahí con Europa, que es una pena realmente, hasta leyes por la transparencia y otros temas. Yo así lo interpreto, espero que los demás así lo interpreten. Es una gran oportunidad. También hay consultas a la Corte, ¿verdad?, de constitucionalidad,
y esperaría que la respuesta sea un poco en la línea de lo que les estoy comentando. Una cosa es el periodo ordinario y otra es el extraordinario, o por lo menos así lo tuvimos que hacer nosotros, ¿verdad? Les quiero contar, hay un presidente, el año pasado se dio lo mismo, todos los 5 meses de interpelación, llegó el periodo ordinario y nosotros dijimos, bueno, el ordinario es una cosa, extra son temas extras y vamos a tocar otros temas, y logramos impulsar varios temas, si no, y declarar sesión permanente. Yo creo que esa sería la salida, ¿verdad? ¿Quién había pedido la palabra? Yo iba a comentar, solo para regresar al tema de la ley de acceso a la información, pues yo he tenido experiencia en el uso de la ley y considero, a diferencia del compañero, que funciona bien. Lo que pasa es que existe un desconocimiento de los recursos que la misma ley establece. Si le niegan informaciones, pues está el recurso de revisión. Sí, si le niegan el recurso de revisión, está el amparo. Y si no, la misma ley también establece el delito de retención de información. Lo que pasa es que la gente no usa esas herramientas que la misma ley establece. El amparo, pues necesita el auxilio de un abogado. Y como pues necesita recursos económicos, la Procuraduría de los Derechos Humanos presenta el amparo en nombre del ciudadano que desea acceder a la información. Lo que sucede es eso, que hay desconocimiento. Donde ha funcionado menos es en gobiernos locales, pues los alcaldes desconocen también la ley y los procesos, entonces funciona menos. Pero considero que a nivel del organismo ejecutivo, legislativo y judicial, si funciona, si conocen la ley. Ahí solo quería hacer un paréntesis súper breve. Tenemos invitación a la exdiputada Rosa María de Frade, que fue de las diputadas que promovió y que estuvo en la gestión de la ley de acceso a la información, para que nos dé un taller y nos ayude a aprender a usarla. Así que a lo mejor es la tarea esta que nos está dejando la diputada Nimense y la vamos a poder llevar a cabo, ya teniendo, incluso tenemos un machote de esos documentos que se utilizan cuando a uno no le contestan a tiempo o cuando le contestan mal. Entonces, ¿cómo ir haciendo uso de esta ley? Era solo paréntesis para que sepa que eso ya viene en camino. ¿Usted había pedido la palabra? Ahora sí, diputada. Pues, yo no sé, nosotros trabajamos en el área de San Marcos y seguramente usted tal vez tuvo la oportunidad de verificar o de observar que nosotros estuvimos prestando como organización de jóvenes apoyo al COE para el tema de la emergencia y lo seguimos prestando de manera voluntaria. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de constatar que organizaciones de sociedad civil como la Cruz Roja siguen manteniendo retenida una gran cantidad de víveres y alimentos que han sido trasladados para los diferentes albergues y centros donde se están atendiendo a todas las personas desplazadas. Y como usted bien mencionaba, hay una poca ejecución en el tema de la construcción de la vivienda, pero digamos, la ley de acceso a la información pública nos permite como ciudadanos hacer uso de estas o de información que tiene que ver con fondos públicos. Sin embargo, en organizaciones como estas, como la Cruz Roja, ¿cómo verificar que la ayuda que se está dando de parte del gobierno y la ayuda internacional y de ciudadanos normales está siendo canalizada de la manera correcta? Y hago este comentario porque pasamos frente a la casa del director de Cruz Roja de San Marcos y había un tinaco más o menos para una comunidad. Y entonces decían la gente, es que esto era para la comunidad X y lo vinieron a instalar en la casa del director de la Cruz Roja, ¿verdad? Y cosas como esas son las recurrentes dentro de la misma comunidad, ¿verdad? O gente que dice, derribaron mi casa sin haberme pedido ninguna autorización, y ahora pues la gente que está teniendo un proceso de reconstrucción es gente que ya había hecho previamente solicitud de remodelación de sus viviendas y que ven una oportunidad para, por ejemplo, frente al monumento a la corrupción, a hacer apartamentos, locales y otras cosas como negocio, porque ya tenían una previsión de poder reinvertir en la construcción de infraestructura. Pero el desastre o el caos, por decirlo así, se está viendo en las afueras del centro de San Marcos, ¿verdad? De San Marcos y de San Pedro. Entonces, ante ese tipo de desórdenes donde el río revuelto ganancia a pescadores, ¿cómo uno o cómo las instancias correspondientes le dan un seguimiento al apoyo que se les está dando desde cualquier índole?
Bueno, le quiero comentar el tema que usted mencionó ahorita. Nosotros lo comentamos. Lamentablemente la prensa ya cada vez es menos receptiva a lo que se evidencia, pero salió algo en Prensa Libre, que precisamente nosotros fuimos a detectar eso, que más de 800 viviendas habían sido demolidas sin que hubiera necesidad de hacerlo y sin la autorización de los dueños, claro, los propietarios. Entonces llevamos a una serie de gentes vinculadas con reconstrucción, entre otros con Red, y resultó que el director de Conred, muy honesto el señor, así lo sentí yo, pues me dijo: mire, sí, hay más de 800 viviendas que no tienen respaldo y por lo tanto no se pueden reconstruir porque no hay respaldo y no sé por qué se destruyeron. Yo ya había ido a San Marcos y el tema es las demoledoras. 34 millones de quetzales las demoledoras. Cada vivienda demolida, 30,000 quetzalitos. Entonces miren, pues, hasta de la demolición de una vivienda se hace negocio. ¿Qué le parece? Ese es el problema de todo, que aprovecha Tejanza y empezaron a demoler sin tener siquiera tenían que tener autorizaciones específicas, y es por el tema ingrato del dinero. En torno a la Cruz Roja, se está brindando un servicio público, un bien, también es sujeta a la Ley de Acceso a la Información. Como bien aquí les explicaron, se las van a socializar, pero la Ley de Acceso a la Información es para todo, sea esto instituciones autónomas o descentralizadas, y también servicios públicos, porque hay servicios públicos que pueden ser privados, pero brindan un servicio público y por lo tanto también pueden ser sujetos a fiscalización, sobre todo ahorita que están brindando servicio a determinada población y la comunidad internacional está dando para la población, ¿verdad? Y sí puede, y como lo refrendó quien me antecedió el uso de la palabra, usted puede llegar hasta organismo jurisdiccional si no se cumple. Lo que pasa, yo un poco siento, no solo es que se desconozca, la población se acomoda y no hace ejercicio de ciudadanía, quiere que otros hagan por él. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Y por qué no ha hecho tal cosa? ¿Y por qué? Digo, y bueno, y este no tendrá manitas y también para hacer sus propias cositas, ¿verdad? La gente no quiere, y a veces uno tiene tanta carga que hay cosas que se le van de la mano, ¿verdad? Que no pueden, somos muy pocos, pero sí es bueno hacer el ejercicio ciudadano de usar la ley, y con la ley en la mano empezar, ahí sí a ser duros. Lex, dura lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿verdad? Y hay que aplicarla. Perdón, alguien me había pedido la palabra. Disculpe. Con lo que usted decía ahorita, que son pocos los diputados que fiscalizan, también son pocos los ciudadanos que fiscalizan. Entonces, ¿usted cree que la auditoría social sigue siendo efectiva a pesar de que son pocos los que realmente se involucran? Sí, estoy convencida que la auditoría social es prioritaria, indispensable. Y le pongo el ejemplo, hay un muchacho que está en Acción Ciudadana, que ha hecho investigaciones muy profundas respecto a cómo las alcaldías han utilizado o mal utilizado fondos privados incluso, porque por eso le digo, por eso la ley de acceso sirve hasta para eso. Ocurrió en Panajachel, él lo denunció. La gente empezó a dar dinero de su propia bolsa para que el alcalde, como dijo que no tenía recursos, el alcalde pudiera hacer una reconstrucción de X, ya no me recuerdo, pero hay X situación. Vino el alcalde y en su presupuesto puso que del dinero, de los recursos del Estado había usado tanta cantidad. Y la gente empezó a decir, bueno, ¿y lo que nosotros pusimos? ¿Por qué dice que el dinero es público? Pero si fuimos nosotros, eso no tenía que salir ahí. Y así se inició una investigación que llevó a poner contra la pared al alcalde ahorita, ¿verdad? Bueno, ya, ¿verdad? ¿O hay alguna otra pregunta? Perdón. Buenas tardes. Esta es una pregunta de Fowani, ¿es cierto? Sí. Fowani aparece. Sí. El subsidio para la vivienda que está ahorita, ¿es abierto para toda la población por medio de constructoras o cómo se hace esa aplicación? Se lo pregunto porque vi el listado de requisitos
pero no tienen nada que ver políticamente hablando, pero les dijeron, si ustedes llegan en este formulario, podemos hacer la solicitud del subsidio de vivienda al Congreso. Para que me aclare, porque me entró la duda y no me sonó correcto, pero... Es totalmente incorrecto. Sí, el subsidio de vivienda, antes FOBAVI, hoy FOBAVI funciona para personas, de escasos recursos, y por lo tanto tiene que tener carencia de bienes, además, y luego demostrar esa escasez de recursos, y se le da un subsidio de más o menos entre 16,000 a 20,000 quetzales. ¿Por qué le dijeron a esa persona que para poder acceder al subsidio tenía que ir al Congreso? Que no tiene nada que ver en teoría, por las famosas cuotas. Ese es el nuevo PACUR, miren pues. Vienen y capturan a FOPAMI, capturan a FOGUAVI y hay cuotas de los partidos. La cuota de fulano, la cuota de sultano, y ellos deciden a quién se le da y a quién no. Y claro, puede ser personas de escasos recursos, pero se va clientelizando, ¿verdad? Lamentablemente, eso es incorrecto. Ojalá se pueda hacer una denuncia al respecto, porque ahí es donde se dan las anomalías. Disculpe, por favor, me da pena, pero ahorita yo estuve estudiando en Canadá y trabajé en el gobierno X, pero ahí cada quien tiene una dirección email. Por ley, todo lo que yo escribí ahí, cualquier persona de Canadá podía ver mis emails. Cuando pasan cosas así, ni modo que se tiene que poner de acuerdo en el resultado para sus cuotas, y eventualmente ha de haber una hoja Excel que tanto le queda tanto, tanto le queda tanto, ¿verdad? Porque solo hablando no se puede, o sea, claro. Supongo que, mi pregunta es, supongo que en Guatemala no existe, no llega la ley de acceso a información, no llegaría a ese punto, o cómo podemos enseñarnos y probar estas cosas. Bien, ahí tiene que funcionar la ley de acceso. La ley de acceso a la información debe funcionar para todo el manejo de la cosa pública, incluido eso, por supuesto. O sea, yo puedo llegar y quiero ver todos los emails de Binet Montenegro@congreso.gov.bt. Sí, en relación a ¿qué? A vivienda o lo que sea. Sí, sí. Yo quiero ver, por ejemplo, yo le pido a usted a FOBAVI, mire, yo quiero saber, por ejemplo, usted puede iniciar un caso ahí. Bueno, mire, doña fulana, que es una persona de muy escasos recursos, que tiene carencia de bienes, le dice que no le dan vivienda si no tiene el aval de un diputado. ¿Y eso dónde está en la ley? E iniciar un proceso de acceso a la información para que le dé información en FOBAVI de por qué eso, de cuántas viviendas, de por qué los diputados, que si tienen cuotas, y llegar hasta el fondo. Claro que sí, sí serviría. Lo que pasa es que también hay riesgos, ¿verdad? Porque claro, estamos hablando de personas que tienen y manejan poder, ¿verdad? No sé, me gustaría enriquecerlo porque incluso viene de un asesor. Es el asesor el que hace el envío del documento. Yo lo veo, yo trabajo con estas mujeres y les digo, no sé la verdad, pero quieren su casa, ¿verdad? Pero el que envía el documento, incluso el documento no tiene nombre del diputado, pero tiene el nombre del asesor, y este asesor tiene una constructora. Entonces, todavía peor menos. Ahí es donde dice usted, por eso cuando usted hablaba de nuevo FOPAMI, un componente fue lo que yo vi en el papel, FOBAVI diagonal FOPAMI, y es para estos recursos. Pero esto ayer yo vi. Ayer lo vimos. Ayer. Sí, ilegal, grave, gravísimo. De un asesor, ¿no? Imagínense. No, igual de grave. Y también, si nuestras posibilidades están, ¿cómo se duerme? Pues, no. ¿Qué se hace con los casos de corrupción, digamos, de ciertos diputados? O sea, ¿qué pasa con ellos, digamos, en carreteras, cosas que están transmitidas? ¿O se llega a algo? O sea, todo lo que usted ha visto, al final se les sentencia,
es un tema a veces difícil de probar, porque se usa el testaferrato, ¿verdad? Que como ustedes bien saben es utilizar un prestanombres, ¿verdad? Y entonces, o el nombre de un familiar, por ejemplo. Entonces la excusa es, bueno, sí, claro, mi hermano es dueño de la constructora, pero yo no. Pero hace poco tiempo que cambió de nombre, por ejemplo. Es muy difícil, ¿verdad? No se dejan pescar tan fácilmente, ¿verdad? O sociedades anónimas. Bajo sociedades anónimas se han escrito muchas cosas, ¿verdad? Entonces ese es el gran problema. Y en el caso, digamos, el Congreso pasa interpelando a este ministro, nada que ver, el ministro en vez de decir interpelar, pues al de gobernación, al de comunicaciones o algo así, donde se salga el dinero, es con el fin de no dejar trabajar al gobierno, es con qué fin, o se puede parar eso. Ustedes, los que sí quieren trabajar, pueden hacer algo para que no se siga, digamos, en esa interpelación. Difícil. Mire, el problema está en que como el pasado se dieron muchos abusos, ¿verdad? Y en el pasado no había independencia de poderes. Entonces, para que hubiera independencia de poderes y hubiera balances, pesos y contrapesos, se crearon figuras icónicas para mí, porque siguen siendo importantes, como la interpelación, lo cual le permite a un funcionario, si hay dudas serias y razonables, llevar al pleno del Congreso a un ministro o secretario y cuestionarlo hasta pedir su destitución, ¿verdad? Por ejemplo, aunque hay otros mecanismos, no solo vía la interpelación, pero lamentablemente estas figuras se han ido pervirtiendo, ¿verdad? Se han ido politizando y se han ido utilizando de la forma que usted lo ve, ¿verdad? El objetivo, yo ya tengo dudas, no sé si es para parar el Congreso, para desprestigiarlo, para descalificarlo, para que la gente cansada de él, que se vayan estos, y aquellos que son los que tienen el gran presupuesto sigan haciendo de la suya ya sin Congreso, ¿verdad? Ya se puso a pensar qué grave sería más grave todavía, ¿verdad? Pero como no los miran allá, entonces no sé, o porque querían una Asamblea Nacional Constituyente y ellos piensan que los dos grandes partidos mayoritarios podrían volver a ganar la diputación, o sea, la misma mica con diferente montera, diría la abuelita, ¿verdad? algo así. Le soy honesta, no tengo un análisis de por qué se ha hecho esto, pero sí le puedo decir que ha tenido lamentablemente repercusiones dolorosas, de mucho desgaste para el organismo legislativo, y se ha convertido en un distractor, porque a cada rato nos ponen distractores. Ay, miren, vamos a aprobar Petrocaribe, y ustedes creen que eso es cierto. Claro que no es cierto. Necesita usted refinerías, oleoductos. ¿Tenemos eso aquí? No, hombre, es una bomba para que todos estén, ay, Petrocaribe, digámosle que no, y aquellos haciendo de las suyas. Ya se puso a pensar en eso. Vamos a hacer Asamblea Nacional Constituyente, después ya no. Vamos a consultar lo de Belice, cada vez que hay que distraer, viene Belice. Ahora ya no. Hay mucho distractor y nosotros nos prendemos de los distractores, ¿verdad? Pero somos re fáciles. Ahora ya están peleando que por si que Petrocaribe, eso no se puede, ustedes. No se puede. Hasta el día que hagamos nuestro oleoducto. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Es que mire, pues nos dejamos llevar por, no sé, esas son las cosas. Hay gente que vive de hacer estrategias de inteligencia. Nos tira globos y nos tiramos sobre los globos y nos perdemos del bosque y agarramos el árbol. Esa puede ser una estrategia de la interpelación, y créanme que lo lamento. Por eso le digo, la única oportunidad que yo veo es ahorita, terminado el periodo ordinario, que entremos al extraordinario y se tocan temas específicos. Y ojalá la sociedad, ¿verdad?, si está organizada o no, pues ojalá pueda ayudar y empezar a presionar sobre esa línea, ¿verdad? ¿Y usted cree que sería el momento de cambiar la forma de la interpelación? Ya regularla adecuadamente, hacer los cambios que se necesitan. ¿Sería ya el momento o sería seguir esperando?
Sí, su servidora planteó una propuesta de reforma integral a la ley orgánica del organismo legislativo, suscrita por otros diputados también, y adicionada por otros diputados. Es muy interesante, ahí planteamos que las interpelaciones sean en día específico y que eso no pare las sesiones. Se plantean también temas muy interesantes de cómo fiscalizar las comisiones de trabajo, de cómo las comisiones tienen que hacer planes de trabajo antes de entrar y al terminar y entregarlas al pleno. Entonces yo creo que esos serían mecanismos en que podemos empezar a ponerle controles al organismo legislativo, porque el organismo legislativo no tiene esos controles, no sabemos si las comisiones se reúnen o no. ¿Vale? Sí. Justamente lo que nosotros queríamos darle es sobre su propuesta de reforma de la ley orgánica del Congreso que usted hizo cuando empezó su nueva gestión. Y entonces, en ese sentido, como también usted mencionó lo de las comisiones de postulación, yo me recuerdo que el tema de la propuesta de ley de comisiones de postulación se había encarretado. Y tuvo que haber una coyuntura nacional y una crisis seria en el país, como lo fue el caso Rosenberg, para que se pudiera desencadenar, y junto con la presión ciudadana se logró retomar el tema y finalmente pasó la ley. Y entonces es como entender que a veces hay casos perdidos o causas perdidas que uno en ese grupito, en este saloncito, tiene tan poca capacidad de incidir, ¿verdad? En que no sigan sucediendo las cosas mal, pero cuando hay lecturas nacionales como las que usted describe y crisis como la que está en este momento sucediendo en el Congreso, de repente se puede lograr un momentum para promover un cambio y convertir eso en una oportunidad, como por ejemplo su propuesta de reforma de la ley orgánica. Todos estamos desesperados porque el Congreso está paralizado, por las razones que sean. Evidentemente que son razones grupales, sectoriales, personales y de cualquier índole, menos nacionales y menos para que la población, digamos, tenga lo que tiene que tener. Entonces, yo no sé si a propósito de que se termine el periodo ordinario, si hay alguna oportunidad legalmente hablando en el marco que ustedes se movilizan, como para que desde la ciudadanía nosotros pudiéramos apuntalar su propuesta y que tratemos de ver si logramos un cambio, pero no quedarnos sentados esperando a ver cómo ellos deciden que si a lo mejor interpretan que el periodo extraordinario podamos avanzar con otras. Eso es como hagas nos harán el favor. Y yo no creo que como que no estamos en eso. Deberíamos de hacer algo un poquito más fuerte, más micrófono. Gracias. Pues bueno, como ustedes recordarán, en el momento de la parte en el que se habló sobre el pensum del diplomado, había una fase práctica, porque esto de la auditoría social tiene sus fundamentos en el quehacer cotidiano. Sabemos que muchos de ustedes pues ya tienen una práctica constante en este tema. Y pues nosotros lo único que queremos plantearle para aquellos que de pronto no están vinculados en una de estas tareas, poder plantearles una opción sobre esta práctica, la cual nosotros nos encontramos desarrollando en conjunto con Guatemala Visible en 22 municipios del país. Y bueno, estos son los observatorios ciudadanos por la integridad. Este observatorio es una instancia de unión de fuerzas de tipo voluntario, conformado por ciudadanos organizados y no organizados, con el objetivo de observar, dialogar, proponer e incidir en el quehacer de la gestión pública y privada para la procuración del bien común, el fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia para lograr transformaciones en la sociedad y convivir en paz. El Observatorio Ciudadano tiene como objetivo contribuir a la transformación social del país para lograr avances en la calidad de vida y en el efectivo funcionamiento del Estado a través del ejercicio de ciudadanía responsable de movimientos y grupos organizados y no organizados de la sociedad civil. ¿Qué hace un observatorio? Puntea algunas de las cosas más importantes que hace un observatorio, y es que primero está atento a la realidad nacional, primordialmente lo que afecta a su comunidad o a su población más cercana.
mantiene una vigilancia permanente en el funcionamiento de las instituciones públicas, observa las acciones de la gestión pública y de los funcionarios públicos, dialoga y analiza los problemas en los que se ve afectado la población. También investiga y documenta las situaciones que le preocupan y afectan para evitar la conflictividad social y ante todo ser un ente que pueda prever dicha conflictividad con la debida anticipación. También hace uso de la Ley de Acceso a la Información Pública para tener la información oficial sobre esos problemas que ya han sido identificados. Promueve el diálogo con los actores y entes rectores de los problemas que preocupan y afectan a la población. Y también elabora propuestas para orientar la gestión y mejorar las situaciones observadas. Esto básicamente en lo que hace un observatorio, como bien se decía, es que todos nosotros sabemos una serie de problemáticas que se tienen en el país, conocemos o nos sentimos de alguna manera vinculados a formar parte de las soluciones que se podrían dar para determinado problema. Como les explico, este ejercicio está siendo realizado a nivel municipal. Sin embargo, aquí podríamos, que esa es la idea de hoy, poder plantear que se realicen al menos 3 grupos de trabajo y que se haga un proceso de observación y de monitoreo ante alguna actividad puntual que nosotros consideremos como grupo que nos aqueja. O, por ejemplo, al compañero del Tejar, ver si se puede establecer un observatorio en el Tejar con estas premisas o con esta forma de funcionamiento. Y pues bueno, aquí se explica cómo conformar un observatorio, ¿verdad? Y es que el proceso que nosotros utilizamos es identificar a ciudadanos, actores y organizaciones sociales para que formen parte del proceso. Se organiza una primera reunión como un análisis de coyuntura, dándole relevancia a la importancia de la participación ciudadana sobre el proceso y sobre la participación ciudadana. Y luego se hace una serie de planificaciones para poder darle seguimiento sobre los problemas que se han ido identificando a nivel comunitario. Y bueno, parte de los que integran un observatorio las características que debe de tener son personas que tengan conocimiento sobre las obligaciones ciudadanas, que sientan pertinencia con el país, que estén conscientes de la realidad social y que quieran transformarla, porque una cosa es que estemos conscientes y otra cosa es que nos veamos siendo parte de esa transformación. Voluntad de aportar un tiempo establecido de horas para poder realizar este proceso de análisis y de búsqueda de soluciones, y sobre todo que están interesados en el bien común para el funcionamiento del Estado, y tener un ejercicio ciudadano más coherente y sistemático. Entonces, el ejercicio de los observatorios ciudadanos actualmente, como les decía, se está realizando en 22 departamentos. Se está trabajando en 2 líneas. Una es la observación a los consejos municipales de desarrollo, puesto que es ahí donde muchos de los proyectos que tienen que ver con el tema de salud, educación, infraestructura, vivienda y todos los ejes de esas políticas públicas que la diputada mencionaba se aprueban ahí en tema de montos económicos, pero también se plantean ahí los pactos políticos y sociales para desarrollar estas políticas. Entonces, por eso creemos que es importante el monitoreo de estas reuniones, no solo de lo que se aborda, sino que también que en estas reuniones el proceso sea democrático y sobre todo que se realice de acuerdo a la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo, puntualmente y específicamente en el Consejo Municipal de Desarrollo, en base al Código Municipal, ¿verdad? Entonces, esa es una de las líneas que estamos manejando, y paralelamente se está haciendo la observación permanente teniendo 3 indicadores. En educación, que se estén teniendo los días hábiles de clases, que exista una junta de padres en las escuelas que se esté observando y también que se esté dando la refacción escolar en tiempo.
Y esto porque estos tres elementos forman parte de las políticas nacionales de educación que tiene una cantidad de fondos establecidos por el presupuesto general de la nación. En el tema de salud se están monitoreando dos indicadores, que es el de la cantidad de menores embarazadas y la cantidad de mortalidad materno-infantil. Esto con la intención también de hacer un cruce de información en cuanto a cómo están siendo utilizados los recursos en el área de salud para la prevención de embarazos en menores de edad también, pero también en los casos de denuncias que se hacen por violación a menores de edad, que es una constante que no es que se esté dando en los últimos años, sino que hasta los últimos años se le está dando una mayor publicidad y se ha reconocido. Y por último, que es el tema de justicia, y lo que se está monitoreando es cuántos casos ingresan al juzgado y cuántos casos están siendo resueltos. Esto pues también con el objetivo de ir verificando qué juzgados de paz, que es en el nivel municipal, lo que mayor pertinencia tiene con la comunidad, pero también qué juzgado municipal está teniendo una mayor asertividad y una mayor efectividad en sus procesos al momento de atender a la población. Entonces, los observatorios utilizan, como bien se mencionaba, la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener datos especiales y de esa manera poder ir generando comparativos, puesto que estos 22 municipios se encuentran en 11 departamentos y ya representa, digamos, una cantidad importante en estos indicadores, más cómo se desarrollan las reuniones de los consejos municipales de desarrollo, para que entonces en base a estos indicadores de estos tres temas se puedan plantear propuestas de un mejor desarrollo de los presupuestos y también teniendo códigos de ética en los que los comunes, a pesar de todos los problemas que ya sabemos de su integración, de la participación de los COCOES, pues puedan ir aprobando y desarrollando y utilizando los recursos en base a estas necesidades. Entonces, la propuesta es poder establecer un mini observatorio aquí, o bien hacerlo de manera individual, como más lo quieran los compañeros, para poder observar un tema que con un acuerdo el grupo lo quiera plantear, se pueda solicitar la información oficial que sea requerida para el tema a abordar, y con esto pues hacemos también una práctica de hacer uso de la ley de acceso, que eso es un tema que como ciudadanos todos deberíamos de afrontarnos, que también como ciudadanos es una herramienta que si no la utilizamos simplemente se va a quedar en la desidia de los funcionarios, que no es que no quieran cumplir, sino que no la estamos utilizando. Y como comentario, nosotros el año pasado estuvimos realizando jornadas de capacitación sobre la ley de acceso a la información pública, y obviamente la tarea es ir a buscar información. Resultado de esta capacitación nos dimos cuenta que más o menos el 40% de información no era facilitada o no era dada, no porque las municipalidades, que era nuestro ente más cercano a solicitar información, no quisieran, sino porque no había una persona encargada de facilitar la información. Entonces, esto lo que nos indicaban los alcaldes es: ¿para qué voy a tener una persona si han venido a solicitar solo 8 personas han venido a hacer uso de la ley de acceso, ¿verdad? Entonces, creo que esto ha sido un reflejo muy importante para nosotros de la necesidad que tenemos no solo de conocer que existe una ley, sino que de saber utilizarla, y como bien decía la compañera de Acción Ciudadana, entender que hay una serie de instancias que podemos agotar, que sí requiere tiempo, sí, que sí de pronto nos podemos desesperar, sí, pero creo que en este momento y las condiciones que el país tiene, lo mínimo que nosotros podríamos dar es ese pequeño esfuerzo y construirnos realmente y constituirnos realmente en ciudadanos y no solo en un habitante del país, y de esta manera sí decir nosotros que formamos parte de la transformación de un problema que, por más pequeño que sea, soluciona y solventa las necesidades de un grupo de personas. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
comentario, duda, sugerencia. Yo solo me quedé un poco perdido, que es un COMUDE, el Consejo Municipal. No, perdón, sí. Yo he hablado un poco con Marilena que de pronto uno en la dinámica de trabajo cree que todos estamos contextualizados en los mismos términos, en los mismos conceptos y todo lo demás. Yo me comprometo en el grupo subir una descripción de cada uno de los temas que les abordé hoy, porque el COMUDE es el Consejo Municipal de Desarrollo. Y en la pirámide de distribución de la trilogía de leyes se establece que hay un Consejo Comunitario de Desarrollo, que es la base más grande, y que esta está constituida por una serie de personas que representan una comunidad. Su máxima autoridad es el Pleno, y estos son los representantes hacia la instancia municipal, que es el COMUDE, el Consejo Municipal de Desarrollo. Estos, constituidos a su vez como consejo, son los representantes del Consejo Departamental de Desarrollo, y a su vez ante el Consejo Nacional de Desarrollo, que afortunadamente ha tenido sus primeras reuniones luego de más de 10 años de que existe la ley. Entonces, volvemos al mismo tema, que como ciudadanos no entendemos la importancia de la participación, no entendemos de que hay un marco jurídico muy rico que nos permite y que nos abre una puerta muy importante a vincularnos no solo en los espacios políticos, sino que en los espacios públicos, donde tanta falta hace que personas con tanto conocimiento, con tanto compromiso como ustedes puedan involucrarse. Y como les digo, tomaron que sea un tema pequeño, ¿verdad? Pero ese tema pequeño ya forma parte de esa cadena de necesidades que debemos de ir cambiando. Nosotros hemos tenido ejemplos de gente que trabaja sobre resolver temas de basureros clandestinos, hasta cómo ha sido ejecutada una carretera. Entonces, digamos, los temas son amplios y las necesidades son múltiples, y por lo tanto un pequeño proceso de vinculación nos puede comprometernos a poder ampliar más nuestra participación en un futuro cercano. Digamos, con la información que obtienen, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Sí, eso es una cosa muy importante. Primero, nosotros lo que buscamos es el acercamiento con las autoridades locales. En muchas hemos tenido un buen recibimiento, porque muchas cosas pasan por desconocimiento de las autoridades. No porque quieran ser tranzas, como uno es lo primero que se imagina, sino porque no saben. Entonces, la idea es que se pueda trabajar y hacer la alianza con la entidad competente. De lo contrario, pues hay organizaciones como Acción Ciudadana, como el Movimiento Psiconacional, como la PDH, que tienen ya un cuerpo jurídico constituido para poder darle seguimiento a ese tipo de información. Pero básicamente es el que reconozcamos la importancia de tener una información producida por un mismo grupo de ciudadanos. ¿Algo más? Yo creo que aquí la tarea va a ser que decidamos como grupo qué tipo de instancia estaríamos obteniendo, ¿verdad? Si va a ser individual o colectivo. Dice que sean 3 grupos. Es que hay 3 propuestas. Una que sea individual y tú le puedas dar un seguimiento a un tema, que eso creo que puede ser un poco cansado. Otra es que podamos hacer 2 o 3 grupos, o una que como grupo establezcamos un proceso de desarrollo. O sea, que escojamos un tema. ¿Cómo? Todos, ajá. Yo lo que propondría solo para por lo menos llegar así a más consenso es que todos demos ideas de qué es lo que a mí me interesa, por ejemplo, porque lo que a mí me interesa no es lo que... Entonces ya de ahí tal vez ya hay consenso, tal vez no hay nada. Claro, sí, la idea era hoy poder dejarles una propuesta de un proceso que ya está estructurado, que no va a ser hoy, Juan Pablo, ya nos vamos a ir, no te preocupes, sino que se les va a enviar a su correo electrónico para que lo puedan revisar, para que puedan ir, digamos, entendiendo un poco más de los conceptos que era lo que hablábamos, y dejarles una pequeña encuesta para que podamos ir priorizando. Ahí sería un proceso democrático en el que la mayoría
el que tenga mayor cantidad de votos, ese sería el que estaríamos abordando, y ya luego estableceríamos la metodología para darle seguimiento. Entonces, esa información estaría siendo subida el día jueves al grupo de Facebook, no sé si todos están, o si no, se los mandamos a todos por correo electrónico, lo vamos a hacer de ambas formas, ¿verdad? Y igual cualquier duda que puedan ir teniendo en el camino, con mucho gusto la vamos solventando. Sí. ¿Cómo hacemos para accesar al grupo? Yo entro a la página, a la fanpage, pero igual. Ahí May no eres el responsable, mira. A él no le has invitado. O sea, sí, pero nunca he encontrado que dice que suben todas las... Todo eso no me lo A mí no me llegó un correo, a mí no me llegó nada. A mí nunca me llegó correo. Ok. Por correo. Bueno, lo vamos a revisar en estos días para que el jueves ya sea que por correo electrónico fijo sí va a estar y se puede accesar al grupo de Facebook para tener mayor interacción también. Pero para saber los que no han podido, me pueden hacer un favor de mandar un correo a info@guatemalavisible.org. Es que y así tengo... no han llegado, es que se les envió la invitación por correo a los que no eran amigos de la página. Entonces, chequeen su correo, tal vez está ahí la invitación al grupo. Pero entonces No, pero por favor, y ahí está el... Pero ahí la voy a tener. Sí, por favor. Yo me perdí un poquito. Cuando usted me salió, estaba la primera opción de que se eligieran 3 temas, se hicieran 3 grupos en 3 instituciones diferentes. La otra, que si eligiera un solo tema, también estaba la posibilidad de temas individuales. Y podría hacerse la siguiente variante de que se hicieran grupos y quien por alguna situación quisiera o necesitara acabar solo por cuestiones de tiempo, se podría hacer esa variante. Sí, como le digo, aquí es de múltiples variables porque sabemos que las dinámicas de tiempo varían un montón, ¿verdad? Entonces, la idea es que todos podamos realizar el ejercicio y de esta manera, pues poder ya tener nuestra experiencia propia, ¿verdad? Porque hemos visto la experiencia de muchos otros y de pronto no todos hemos tenido la oportunidad de vivenciar una experiencia y que eso nos motive a tener más conocimiento, adquirir más conocimiento, o bien a buscar otros espacios que nos permitan ir dando nuestra opinión al respecto.